computadora. Está ahí. Muy bien. Pues, mi tesis es de economía, es de licenciatura. Todavía, ya aunque la estoy trabajando de 10 semestres, que son mi carrera, acabo de terminar el séptimo, entonces todavía me quedan 3 Mm, semestres. Con la comunidad, yo quiero es una comunidad en Querétaro, específicamente muy cerca de Amealco de Bonfil, que es un pueblo mágico. Y es un barrio, bueno, así se determina, se llama Barrio 4 Santiago Mexquititlán. Y bueno, lo que yo quisiera estudiar es la pobreza educativa en las niñas, y sobre todo, cuáles son los factores que lo determinan. Em, Mi tesis me gustaría que tuviera un enfoque con perspectiva de género, y pues bueno, fueron como sé que esta comunidad también se reconoce como parte de la comunidad indígena, la escuela se reconoce, bueno, en específico de la comunidad, he trabajado con una escuela, que es una escuela primaria, y no es muy grande, creo que tiene como ciento y tantito alumnos, en su mayoría hombres, y los grupos son así como en un salón está quinto y sexto, en un salón está cuarto y tercero, o cuarto y quinto, porque no son muy grandes los grupos. También los profesores son parte de la comunidad, aledaña, y sobre todo las mamás se dedican a la fabricación de muñecas otomis, de la famosa muñequita otomi, y bueno, pues hasta la tengo aquí, bueno, casi no se ve, pero la tengo aquí en mi brazo. Estas muñequitas de ahí son originarias. Entonces, esta economía, pues, se sostiene por las mujeres, porque ellas bajan a trabajar al pueblo mágico, ¿no? Porque esto se volvió, pues, ya un centro turístico, y en ocasiones llega a haber pedidos de 100 muñecas, 200, 1000 muñecas, donde van, pues, la gente extranjera para ir a comprar por mucho, o hacen encargos y ya llevárselos, ¿no? Y venderlos por fuera. Entonces, pues, el atractivo, pues, de esta economía son exactamente las muñecas. Y los hombres suelen migrar a trabajos de construcción o a otros trabajos a ciudades aledañas, y cuando sufren accidentes, las mujeres suelen emplearlos como, pues, haciendo muñecas también. Em, y bueno, pues, a pesar de que yo sé que tienen muchos factores que las hacen vulnerables a las niñas, sobre todo, para seguir estudiando, para concluir a lo mejor la primaria o ingresar a la secundaria, y ¿no? Y mucho más difícil es pensar que alguna puede ingresar a la universidad, ¿no? Porque ni siquiera están cerca, están ellas dentro, bueno, muy, muy arriba de un cerro. De hecho, es el último barrio o la parte última donde llega el camión, ya después de ahí ya no hay más. Eh, entonces, pues, dentro de todos los factores que quisimos estudiar, primero, creíamos que el trabajo, los factores de las condiciones salariales de los profesores y las condiciones de trabajo eran las que podrían influir, ya que como, pues, le queremos dar una solución, ¿no? Y queremos ver por dónde atacar, y creíamos que, pues, a lo mejor el Estado como un ente podía influir en las condiciones laborales de los profesores, y eso podría influir, directamente en el rendimiento de las niñas, o que permanecieran. Y luego nos dimos cuenta, pues, que por ahí no era tanto el camino, y que, algo que hacía que las niñas, pues, no tuvieran una pobreza educativa, em pues era que ya, pues, ellas se empleaban como artesanas, o les salía más factible a las familias, pues, no mandarlas, porque mandarlas a estudiar también solía ser como uniformes, o comidas, o etcétera, o que no trabajaran. Entonces, estamos ya viendo que, pues, el trabajo de estas niñas puede ser un factor que influye, entre otros, ¿no? Entre las condiciones de la escuela, ya no son condiciones laborales, sino en la estructura de la escuela, o que si de alguna manera la escuela o el gobierno directo pudiera incitar la permanencia de las niñas en estas escuelas, ¿no? Como ofreciendo su comida diaria, ¿no? Que pues, hay unas familias que no tienen, pues, para comer, entonces mandarlas a la escuela significaría, pues, que ahí tuvieran su comida, o algún tipo de beca o incentivo económico que dijera que a las familias les saldría mejor mandar a sus hijas a estudiar que tenerlas haciendo labores domésticas o labores de artesanía. Y eso es en sí lo que estamos estudiando y queremos ver
cómo podemos atacar la pobreza educativa y hacer que las niñas permanezcan en, pues sí, permanezcan más tiempo estudiando y puedan concluir algún grado. ¿Cómo llegaste a trabajar ahí o cómo es que estás trabajando con la escuela y con quién? Okey, yo llegué, porque fui a un viaje turístico, y de un viaje turístico conocí a una artesana y ella me platicó, pues, que no tenían libros en las escuelas y que porque no tenían, una, dinero para comprarlos y 2, que cuando tenían dinero no había un lugar donde comprar un libro. Entonces, que ellas no tenían, pues, bibliotecas o trataban de hacer círculos de lectura en la escuela y, pues, que era, pues, casi imposible. Entonces, tiempo después se me ocurrió hacer una colecta e hice una colecta en la universidad junto con el Fondo de Cultura Económica y logramos reunir como aproximadamente casi 600 libros que se les donó a esa escuela, se llevaron. Entonces, he tenido, pues, acercamiento con una mamá de familia que es la artesana, se llama Jacinta, donde sus 2 hijas, creo, de 4 van a esa escuela, o solo una. Eh, Después, en la escuela, pues, se trabajó con el subdirector y tuvimos, pues, entrevistas con el subdirector, con Jacinta, que es la artesana, y también tuvimos una entrevista con un profesor. ¿Y cómo es que están planeando impactar o solo van a hacer propuestas? O sea, ¿qué es cuando me hablas de impacto? ¿A qué te refieres con el impacto para eliminarla o para aminorar la pobreza de las mujeres, de la pobreza educativa de las niñas? O sea, ¿qué te estás imaginando con eso? Pues, yo imagino una propuesta que el cual pueda ser evaluada por un gobierno municipal para que bueno, porque, pues, ellos tendrían los recursos, ¿no? Entonces, ya este estudio podría sugerir de qué manera podría actuar los gobiernos directos y sobre todo, pues, queremos que pueda ser replicado en otras comunidades, ¿no? Similares. Entonces, Eika me platicaba que mi tesis pudiera ser tomada y decir: "Ah, la comunidad se compone tal, 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 hizo esto", y también la parte metodológica se pudiera replicar en otras personas que quisieran atacar esta pobreza educativa en comunidades similares, con características similares. Y me decía Cheika que lo que vas a hacer son como pequeñas entrevistas, ¿no? ¿O cómo estás pensando, planeando tu trabajo de campo? ¿O cómo estás pensando recolectar tus datos? Okey, sí, en entrevistas, como son poquitas niñas, pensaba, pues, a lo mejor, hacer una evaluación, para formar indicadores a 20 niñas, porque sobre todo no me voy a enfocar en toda la escuela, me voy a enfocar en el último año, que es de sexto de primaria, las niñas de sexto de primaria, porque, también son las bueno, por la edad de 11 a 12 años, suelen ser más vulnerables a que ya se les adjudique el trabajo doméstico, pues, de que sí se queden en casa, de que ya no salgan, a lo mejor, no sé, porque las van a ver los hombres, o a conseguir marido, o son como más privadas en el hogar, y también se les suele decir: "Bueno, tú ya tienes la edad para también bajar e ir a vender, ¿no?, con nosotras las artesanías". Entonces, siento que ya las niñas en la última etapa suelen ser un poquito más vulnerables a dejar la escuela o a ya no concluir la secundaria. Entonces, Mm, como es el último año, es una fracción muy chiquita de estudio, y pensaba, pues, hacer entrevistas sobre todo de ellas, y de las familias de ellas, o sea, sus mamás, y poder construir un indicador. ok. Mm, pues mira, el tema es que, bueno, no conozco esa comunidad, pero todas las comunidades que he trabajado en diferentes economías, las economías indígenas son familiares, ¿no? Es decir, las economías indígenas funcionan precisamente por esos roles familiares de los que me estás hablando. Entonces, y siempre las mujeres llevan mucho mayor carga en esos roles o en esas economías familiares, ¿no? Entonces, creo que lo primero que tendrías que hacer antes de enfocarte en la escuela es comprender cómo es que se integran esas economías familiares. Es decir, creo que tienes una noción general y esto pasa mucho, o sea, lo que me estás contando prácticamente se replica en muchas comunidades, ¿no? En Cuetzalan, con las náhuatl igual, o sea, todas las comunidades, aquellas que están cerca de los lugares turísticos, eh,
tienen como, y de hecho muchas de las economías, creo que ahora actualmente más economías indígenas dependen de las mujeres porque los hombres migran, ya sea hacia Estados Unidos o como jornaleros hacia otros estados o hacia las ciudades. Entonces, ese sí es, o sea, el tema de la migración es uno de los elementos más fundamentales en cómo se integran las economías, pues las economías indígenas en las locales, ¿no? O incluso hasta regionales. Y cuando no hay hombres, la mujer toma el lugar del hombre en las economías, ¿no? Incluso hasta en el cultivo, por ejemplo, ¿no? En las parcelas también son las mujeres las que ya cada vez más toman el papel activo dentro de la parcela, ¿no? O sea, la parcela o la siembra, que es uno de los pues, elementos fundamentales de la economía indígena, es la mujer la que está tomando todo esto, eh, pues todos estos papeles, ¿no? Y por eso es que también las economías son familiares, o sea, independientemente de qué tipo, por ejemplo, he trabajado varios años con una economía, con un pueblo pesquero, ¿no? En el norte de México, y toda la familia, hasta los más pequeños, tienen un rol en esa economía. O sea, la economía funciona a través de la familia, y no es solamente un tema de cadena de producción, ¿no? O sea, es un tema de cohesión familiar, es un tema de, incluso, por ejemplo, no sé cómo está el tema de la violencia donde tú trabajas, pero en los espacios donde hay mucha violencia, como el narcotráfico o otro tipo de violencias no externas, son como, las economías familiares son el núcleo de protección para las propias familias. Por ejemplo, en Cuetzalan hay una autora que te voy a recomendar, Adriana Terben, que ella empezó estudiando los sistemas normativos de las mujeres indígenas, bueno, la impartición de justicia con perspectiva de género en Cuetzalan, y después empezó a estudiar el tema de cómo es que esa economía, la economía turística ponían determinados riesgos a las mujeres con la prostitución y todo esto, ¿no? Entonces, muchas veces esas economías lo que hacen es justo, pues, ir como incluso cohesionando a la comunidad, ¿no? O sea, ver que tanto esa economía, aunque es muy precaria, por ejemplo, pues todavía tiene como límites o todavía tiene como algunos niveles de protección para que las niñas no salgan, por ejemplo, a prostituirse, ¿no? Como pasa en el caso de Cuetzalan. Entonces, creo que es muy importante primero tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque uno como externo puede decir, bueno, las niñas no van a la escuela porque se las mandan a vender, pero hay que preguntarse qué rol o qué importancia, primero cómo se configura esa economía local y después el rol y la importancia de esa economía para la familia, ¿no? Para la sobrevivencia de la familia. Y después hacer como un análisis un poco más interescalar, ¿no? O sea, esa economía que representa en medio de una economía turística, ¿no? Y si esa economía permite, por ejemplo, a las niñas no salir, pues a ser amas de casa o ser sirvientas, ¿no? O sea, hay que ver, creo, la economía de un modo más complejo para que tú entiendas entonces o para que puedas hacer un análisis serio con perspectiva de género sobre las niñas, ¿no? Ok, sí. Porque si no, el tema de cuando uno quiere hacer incidencia es que si no profundiza, puedes hacer una propuesta que quizás se puede replicar, pero de hecho, y pasa mucho con las políticas públicas, pero aunque tú hagas una gran política o una gran propuesta, si esa propuesta no está basada, por lo menos en términos generales, en las necesidades de las personas, o sea, simplemente ni siquiera te la van a, o sea, incluso el gobierno municipal puede acogerla, darle dinero, pero pues los sujetos a los que va
dirigida no la van a coger, ¿no? Porque quizás no estás, pues no estás recogiendo pues esas cohesiones necesarias para las comunidades y para su propia sobrevivencia cultural, ¿no? O económica. Entonces, si vas a hacer encuestas, yo empezaría por ahí. O si vas, Por más las que familias. encuestas, yo haría entrevistas abiertas y semiabiertas, ¿no? Para poder empezar por ahí, ¿no? Entender qué rol o cuál es la importancia de esa economía local para la cohesión comunitaria, para la cohesión familiar, y entonces ahí sí hacer el análisis de las niñas, ¿no? O sea, cómo en ese rol tú podrías dar una propuesta donde no saques a las niñas de ese rol o de esa economía que sí es fundamental para las comunidades y que tú no sabes si las estás salvando de otros peligros o de otras violencias, ¿no? Y entonces como de ahí sí partir para saber cómo es que, no quitando eso, sino con eso, impulsar que las niñas sigan con su educación, ¿no? Wow, nunca lo había visto así. Sí, y el tema es también que lo que cuentas de las niñas no es la única cosa, o sea, es un tema muy generalizado en todas las comunidades indígenas y campesinas, ¿no? Que las niñas después de la primaria pues ya les estén buscando marido para casarse o tengan que incorporarse a trabajos mucho más de adultos, porque también la visión de los niños, de la niñez en las comunidades es diferente, ¿no? O sea, los niños para nosotros son hasta que tú cumples 18 años. Los niños en las comunidades son hasta que pueden cumplir con un papel importante dentro de la comunidad, ¿no? De hecho, muchos niños, pues cuando se casan a los 14, bueno, no sé si 14, pero sí 15, 16 años, ya empiezan a tomar roles como autoridades dentro de las propias comunidades, ¿no? Entonces, creo que es importante como ir viendo eso y empezar por ahí, ¿no? O sea, yo creo que hacer encuestas o entrevistas a las 5 niñas y a sus familias no te va a servir de nada. O sea, puedes hacer indicadores, pero no te va a servir para entender la complejidad del asunto, ¿no? Entrevistas abiertas y semiabiertas, entonces. Okey. Y es que esto que me comentas, lo dijiste, pues, muy bien, de no sabes, de qué peligro, ¿no?, se les está salvando. Y es que a mí lo que me conmovió en una entrevista fue que, pues, Jacinta nos decía: "Es que a mí me hubiera gustado, pues, ser diseñadora de vestidos, porque, pues, sí me gustan mucho las telas, y yo no pensaba cuando era pequeña que quería ser artesana". Dice: "Y pues luego crecí y no era algo que quisiera, sino algo en lo que se tenía que incorporar para ayudar en su economía familiar". Y después decía, pues, que una de sus hijas quería ser piloto, ¿no? Entonces, las niñas empiezan como a conocer otro tipo de profesiones o estudios técnicos, y seguramente, o en algunos casos les gustaría seguirlos, pero la realidad es que y no es que sea malo, sino que su camino, sería ser artesanas, ¿no? Y a mí una de las cosas, pues, que yo decía, bueno, o sea, que ellas tengan la oportunidad de hacer lo que quieran, si quisieran ser artesanas, pues que lo sean, pero la que no lo quiera hacer, que pueda tener la oportunidad de ejercer o sí, una distinta profesión o una distinta técnica. Y pues yo creía como que trabajar esto sin quitarlo era seguir como encapsulando, pues, a las niñas a seguir, pues, esta economía, ¿no?, de los pueblos mágicos que tanto ha sido criticada, que más que integrar a las comunidades a la economía, pues, las sujeta y las hace dependientes de ciertos sectores nada más turísticos o de ciertos servicios como, de cocina o de meseriado o todo esto, ¿no?, que se ve, pero no más allá, no les ofrecen otro tipo de trabajos. Pues es que es un tema bastante complejo, ¿no? Porque también, o sea, en tema de educación, por ejemplo, ¿qué otras posibilidades estructurales hay para las niñas? Te lo pregunto, ¿no? En la comunidad en la que trabajas.
Pues, Porque si ajá, tú, o sea, porque no es solamente una afirmación de, bueno, es que si una niña quiere ser piloto, que sea piloto, si una niña quiere ser, no sé, doctora, que sea doctora, ¿no? O sea, ¿qué tantas posibilidades estructurales hay para que eso suceda, ¿no? casi ninguna. Entonces, o sea, por ejemplo, en la comunidad en la que trabajaba en el norte, las niñas tenían posibilidad de llegar hasta la preparatoria, pero no porque tuvieran una preparatoria indígena, ¿no? Sino porque era una comunidad, eran familias indígenas que vivían en ejidos mestizos y pues había telesecundarias, había una secundaria. Pero después de eso, pues ya muy pocas accedían de hecho, de todas las que yo conozco, solamente una es universitaria, ¿no? Pero claro, por eso te digo que es importante entender las economías, ¿no? Familiares. En el caso de esta chica, la familia, toda la familia, o sea, todos cuando ya cumplen 18 años y pueden adquirir su permiso de pesca, pues salen a vender, es pesca comercial. Entonces, prácticamente el permiso de ella, de la chica, el permiso de la hermana, el permiso de la mamá, han hecho posible que esa niña salga a trabajar. Pero es una economía familiar, ¿no? Entonces, por eso te digo, o sea, tiene que ver, o sea, si una niña quiere salir a la universidad, va a depender de la economía de su familia, independientemente de que pueda acceder o no a una beca. Pero una beca no le va a solucionar la vida cuando quiera salir a una ciudad y tenga que rentar y tenga que pagar su alimento y tenga que pagar sus cuotas, ¿no? Y tengan que pagar sus libros. Entonces, o sea, por eso es importante entender las economías indígenas como economías familiares que cohesionan a la familia, que también son un espacio de protección frente a diferentes violencias al externo y que en algún momento si hay uno de sus integrantes que sale a estudiar afuera, esas economías son las que lo sostienen. suena muy crudo todo lo que dices. Sí, porque o sea, es lo que te digo, o sea, ¿qué otras alternativas? Y eso se ha discutido mucho en el tema de la soberanía alimentaria y toda la gente que se dedica a la agroecología, ¿no? O sea, otras alternativas económicas para ellas que no sean el turismo. Pues entonces, o sea, si vas a tener ese punto, pues, ¿qué otras posibilidades podrían tener ellas? No, no como familias, como comunidad, ¿no? Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso con lo que se afirma y la única forma de entender eso es pues hacer, creo yo, un análisis como mucho más amplio de la comunidad para poder entender cómo insertar eso en el tema de las niñas indígenas, ¿no? Em, Porque claro, una alternativa podrían ser las becas, ¿no? Las becas para las niñas, para que vayan a la secundaria, para que vayan a la preparatoria. Pero si tú, pero si tú tienes familias que, como dijiste, no valoran, porque es lo que pasa también, ¿no? La educación es poco valorada en las comunidades, o sea, la educación escolar formal, porque al final, pues cuando llegan por ejemplo, en este caso a la preparatoria, pues bueno, pueden ser cajeras, ¿no? Porque tienen más conocimientos, pueden aspirar a ser a lo mejor secretarias, si fuera una preparatoria técnica, ¿no? Pero tampoco es que vayan a ser pilotas ni médicas, Ujú. ¿no? Sí, pues es una de las cosas que, pues, ahora sí que sí se le puede poner un sentimiento, pues, que entristece, porque entonces sí, entre la revisión de la literatura, pues sí se afirmaba prácticamente que tu lugar de origen determina mucho tu rol económico, ¿no? A nivel nacional, a nivel ciudad. Entonces, si de por sí ya tenemos como mujeres una división sexual de trabajo y se nos adjudican ciertas profesiones o ciertos desempeños, pues ahora naciendo en un lugar retirado a las ciudades o retirado donde se están concentrando las economías y pues se les encasilla, ¿no? En ciertos papeles económicos. eh, y ver a una opción mayor, ver una aspiración, a lo mejor que sería más fácil que una niña en la ciudad de una clase media pudiera obtener, ¿no? Y entonces es cuando
también se revisó un documento del derecho a la educación, entonces, pues, la educación no se vuelve, pues, un derecho, ¿no? Realmente está planteada como un privilegio o adaptada desde donde naces. Pues, esto es, pues, yo digo, ¿cómo no se está hablando de esto, no? Porque si está en la Constitución y debería de ser algo igualitario, pues no lo es. Y entonces digo, pues, ¿cómo atacarlo sin modificar toda la cosmovisión de ellos? O también en la revisión de la literatura, pues, se decía que por justamente las cosas que han tenido que pasar como comunidades discriminadas, y también como que también se les han impuesto, ¿no?, otro tipo de conocimientos y creencias, pues entonces, su apertura a que puedan entrar otro tipo de modificaciones a su comunidad, pues, no soldría ser como la más sencilla, ¿no? O sea, sí se suele desconfiar mucho, sí se suele como tener, no, o sea, la comunidad funciona así, pero entonces, yo quiero decir, ¿por qué el rol de las mujeres debe de estar determinado siempre así? Y pasarán 30 años y seguirán siempre así. Las mujeres que nacen se van a quedar ahí sin posibilidad de salir a otro lado, ¿o cómo podemos empezar a modificar eso? Porque a lo mejor ya no lo puedo hacer con las niñas que están ahorita en quinto y en sexto, y no lo podré hacer con la siguiente generación y con la que sigue, pero a lo mejor en unos 10 años sí podría, la modificación de esta economía familiar permitir que una de las mujeres salga de casa a poder continuar sus estudios a la ciudad más cercana o ajá, o algo similar. Entonces, es bastante complicado y digo, ¿por qué no se habla de esto, no? Porque, como dices, lo más cercano que llegan a tener son telesecundarias. Pero ¿por qué quieres modificar su cosmovisión? No, no sería como modificarla tanto así, sino de que, eh, ¿cómo decirlo? Que las aspiraciones de las mujeres en esa comunidad sea ajá, nada más sea ser como una artesana y que sus sueños de ejercer otro rol económico puedan ser desplazados, o imaginarse a una mujer, a lo mejor soltera, o a una mujer que decidiera no tener hijos, o a otra mujer que quisiera ejercer una profesión que se la o una te ajá, o un oficio que se le ha acuñado a los hombres, eh, pues, no digo que ellos estén mal ni nada, ¿no? Pero creo que entonces, ¿por qué no pueden tener las mismas posibilidades de mujeres que de otras mujeres en el país ubicadas en otros territorios? Yo lo único que te digo es que esas respuestas no las vas a encontrar afuera. Ujú, O sea, las tienes que encontrar en tus propios datos, ¿no? Pues mira, yo lo que te sugiero es que eso, ¿no? O sea, que intentes entender un poco el contexto en el cual están las niñas, ¿no? Intentes entender un poco la lógica de la economía de la cual ellas pertenecen, ¿no? Y a partir de ahí entender su papel y a partir de entender su papel, entonces sí poder pensar o repensar no solamente el papel, sino las lógicas culturales, sociales y económicas de esas economías dentro de las familias. Entonces, a partir de ahí, quizás sí pensar en las niñas y su educación, ¿no? mm, Porque si tú partes de una lógica externa, o sea, la igualdad es, incluso ni siquiera entre los mestizos somos iguales, ¿no? O sea, yo doy clases en la Ibero y, o sea, es obvio que los chicos de la Ibero por ningún motivo son iguales a los chicos de la UNAM o de cualquier escuela pública, ¿no? Entonces, o sea, hay un elemento ahí o hay varios elementos de clase, ¿no? De color de piel, de condición social, del lugar donde vives, ¿no? O sea, si vives en Coyoacán, si vives en Iztapalapa, ¿no? Si vives en Polanco. en el Entonces, estado. ni en la población mestiza esa igualdad de la que no las existe. Entonces, mucho menos en una comunidad que pues tiene su historia y tiene su cultura y tiene sus instituciones, ¿no?
tiene sus fiestas y tiene una cosmovisión totalmente diferente a la nuestra, ¿no? Y Sí, que esa cosmovisión pues también incluye a las mujeres. Ahora, eso no implica que sea bueno, o sea, que porque sea su cosmovisión uno tenga que decir que se tenga que respetar, ¿no? En cuanto a las mujeres. sí, ¿no? Como la venta de las niñas en Guerrero. Pues es mucho más compleja Ujú. la venta de las niñas en Guerrero, pero, o sea, por eso te digo, ¿no? Si tú no entiendes, por ejemplo, en el caso de la venta de las niñas, ¿no? En Guerrero, que trabajo ya ahí desde el 2019. O sea, si uno no entiende que, por ejemplo, las mujeres no tienen acceso a la tierra, ¿no? A los derechos a la tierra, que cuando salen los hombres a migrar, no, aunque ellas se ocupen del sembrar, ¿no? Pues no es su tierra en la que están sembrando. Y si el hombre conoce a alguien allá donde anda, pues puede, incluso en muchos casos en Guerrero, ¿no? Puede llegar y quitarle la tierra o la propia siembra a la mujer, ¿no? A los hijos. Entonces, pero es un tema estructural, no es un tema que por ser una comunidad indígena marginada en la punta del cerro pase, ¿no? O sea, eso pasa por temas estructurales como es la migración pues la propia marginación lleva muchas violencias, ¿no? La presencia del narcotráfico, la incursión de los chicos o los jóvenes a grupos de narcotráfico, o sea, es mucho más complejo, ¿no? Que solo decir la venta de las niñas. Okey. Y Entonces, ujú. ajá, Bueno, la profesora me mandó 2 preguntas, bueno, las voy a dejar en la mesa. La primera es, bueno, ¿cómo relatar, la tu experiencia con la comunidad y cómo obtener información más allá de una encuesta o de una entrevista abierta? Tomando en cuenta que, pues, es una tesis de licenciatura y mi presupuesto, pues, es individual, ¿no? Y no podría como llevar a cabo otras medidas de estudio en la comunidad. yo lo que haría es hacer por lo menos 4 visitas de campo, ¿no? Intentar, por eso te preguntaba con quién trabajabas en la comunidad. Y si esa persona o esas personas te pueden dar como algún respaldo, porque también trabajar en las comunidades no es fácil, ¿no? O sea, no es que llegues tú y digas, hoy le voy a hacer una entrevista de cómo funciona su economía, ¿no? Ujú. O porque usted no manda a la escuela a su hija. Entonces, pienso que dependiendo, eso depende de las relaciones que tengas tú con las personas de la comunidad. Si hay autoridades, lo primero que tienes que ir a hacer es presentarte ante las autoridades y decir lo que vas a hacer. Porque entonces cuando tú vayas y hagas tus preguntas, las personas saben que tú ya fuiste frente a la autoridad comunitaria, ¿no? Y te dieron permiso para hacer tu trabajo. Y si pasa algún tipo no sé, que estés en peligro, que alguien te agreda por ser una entrevista, pues ya esa persona sepa que la autoridad está enterada que tú estás haciendo entrevistas ahí, ¿no? O sea, de algún modo también te protege a ti. Entonces, lo primero que debes de hacer cuando llegas a una comunidad indígena es ir ante la autoridad de esa comunidad y decirle lo que estás haciendo y pedirles permiso para entrar a hacer entrevistas. El segundo elemento es saber con quién tú te estás relacionando, ¿no? Si ya hablaste con el subdirector o tienes una relación con el subdirector, con la mamá que mencionas, empezar incluso, si por ejemplo, si ya conoces a una familia, empezar con esa familia, pero empezar con la economía familiar, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la comunidad que te cuento en el norte, no sé, la cabeza era como Hilda, ¿no? Que es la hermana mayor. Y de la hermana mayor, pues estaban todos los hermanos, ¿no? Que eran como 8. Pero de esos hermanos o hermanas, abajo estaban ya los hijos, ¿no? Que ya tenían los permisos. Y de esos hijos, pues estaban los nietos, ¿no? Entonces, esa es una economía familiar, ¿no? O sea, son economías de hecho amplias, ¿no? Entonces, entender quizá a partir de si esta persona con la que tú conoces, como empezar a tejer desde ella hacia afuera cómo funcionan esas economías.
sea, ¿cuál es la red de esa economía? ¿Cómo se cohesiona? ¿Cómo depende quiénes la integran? ¿No? No solamente la familia nuclear, sino las familias extensas. Y a lo mejor esa bien familia te lleva a otra familia, ¿no? Entonces, por eso te digo, incluso otra herramienta que puedes usar, que nosotros usamos, son las historias de vida, donde ellos te narran su historia de vida, cómo llegaron, qué hicieron sus papás, sus abuelos, y quizá ahí en esa historia de vida, que es más como la narración de su familia o de ella, vas a entender cómo es que el turismo llegó a su espacio, ¿no? Cómo es que a lo mejor antes tuvieron otra economía, cómo fue el cambio de esa economía a la actual. O sea, las historias de vida te dan casi siempre lo histórico, ¿no? O sea, a partir de la historia de una persona, tú te vas dando cuenta cómo se fue transformando pues la historia de la comunidad o las economías. Y lo otro, pues, son las entrevistas abiertas o semiabiertas, ¿no? Las entrevistas abiertas, pues, generalmente tú llegas con tus preguntas y ellos te hablan de lo que quieren, ¿no? Y tú al inicio vas a tener una sensación de decir, bueno, pues es que aquí no hay datos de lo que yo quiero específicamente, pero cuando haces el análisis de los datos ya con otras entrevistas como las semiabiertas, que son más dirigidas, te van a contextualizar muchísimo. Entonces, en tu caso, con las condiciones que tú tienes, yo es lo único que aplicaría. Ujú, okey. Porque no puedes utilizar otra metodología porque pues no vas a estar en la comunidad y Y como no dices, tengo un ¿no? Tus equipo de recursos trabajo. son, Ujú. ajá, y tus recursos son limitados. Y tampoco es que tengas una incidencia, o sea, tampoco estás haciendo un trabajo con la escuela, o sea, que estés ahí presente con la escuela, no sé, dando una clase, dando un taller de música, o sea, no tienes ese trabajo, entonces pues la única alternativa que te queda, y bueno, por ejemplo, este tipo de trabajo te daría algo que nosotros le llamamos como observación participante, ¿no? Ujú. Que te da muchísimo, o sea, que no solamente vas a observar la comunidad, sino estás participando en el propio proceso, pero como tú no tienes de eso, y es una tesis de licenciatura, yo haría eso, entrevistas abiertas, semiabiertas y, si puedes, historias de vida. O sea, si tienes Okey. la confianza con las personas, historias de vida. La Sí. otra pregunta, no sé qué me dijiste, no me acuerdo qué me preguntaste. Sí, sí era de eso, de cómo podíamos obtener más información más allá de las entrevistas, y cómo relatarías tu experiencia con las comunidades. O sea, cómo te has introducido a ellas, no sé, de la manera que nos las quieras contar, más resumida, o un poco corta, un poco larga. Eh, Tú cómo llegas a una comunidad y ya conocías, luego te insertas, así has hablado con las autoridades, cómo te vas manejando y si has desarrollado propuestas, cómo han llegado hasta hacer propuestas. Es que yo además de ser antropóloga, soy abogada. Ujú. Entonces casi Ah, siempre okey. llego como abogada, ¿no? O sea, con la comunidad en Baja California, antes de ir a hacer investigación de campo, sí fui su abogada 5 años. En el caso de las comunidades que trabajo en Guerrero, empecé a trabajar a través de una organización de derechos humanos que se llama Tlachinola. Entonces, y otra organización que se llama REMA, entonces a partir de ahí, pues ya, o sea, yo ya tenía prácticamente la entrada libre porque pues ellos llevan años, en el caso de Guerrero, trabajando en las comunidades. Entonces yo llego con personas que son de alta confianza y me incorporan a su espacio de confianza, ¿no? O sea, la verdad está en que yo en las comunidades, por lo menos en Guerrero, no he tenido que forjar esa confianza que generalmente tienen que forjar los antropólogos, porque yo soy abogada, además de todo. Entonces, generalmente el abogado y el abogada siempre tienen un papel diferente dentro de las comunidades. Ujú. Pero sí me ha tocado, por ejemplo, en un peritaje que nos invitaron a hacer en una comunidad de Chihuahua sobre un feminicidio de una mujer indígena, que la abogada estaba como muy necia de que a fuerza quería ese peritaje, consiguió dinero para pagarnos, etcétera. Pero la comunidad no estaba de acuerdo, ¿no? Porque los temas de género en las comunidades son muy complicados, de verdad. Hay que tener mucho cuidado de cómo uno los trabaja, ¿no? Mande.
Qué preciosa, Gracias. preciosa. Entonces, en este caso, por ejemplo, la comunidad no estaba de acuerdo, la autoridad no estaba de acuerdo, y la abogada quería que llegáramos y le mintiéramos a la autoridad y le dijéramos que éramos un comité de salud, no sé qué, para hacer el peritaje. Pero eso te coloca a ti en un nivel de riesgo muy fuerte dentro de la comunidad y a la familia de la chica que asesinaron, que cometieron el feminicidio contra ella, que es la que se queda. Porque además Ujú. acuérdate que tú siempre te vas, tú no vives ahí. Si tú cometes un error, la familia con la que está trabajando es la que se queda. Y esa familia es a la que pones en riesgo, ¿no? O sea, la que pones en riesgo en las habladurías, la que pones en riesgo de que la rechacen, la que pones incluso en el caso este, pues en un riesgo prácticamente mortal, ¿no? Porque, o sea, la persona o el marido que asesinó a esta mujer, pues vivía en la propia comunidad. Entonces, siempre tienes que ser muy cuidadoso con estos. Y por eso es fundamental ir y plantear con las autoridades lo que quieres hacer. Si la autoridad te dice que no, ya no, o sea, no tienes nada que hacer ahí, búscate otro lugar, búscate otro tema de tesis, Ujú. ¿no? Okey. Entonces, es fundamental llegar y hablar con las autoridades, explicarles qué quieres, ¿no? Tus limitaciones, desde cómo te surgió la preocupación, incluso preguntarles qué piensan de lo que tú estás exponiendo, ¿no? Tener mucho cuidado con lo que dices siempre, ¿no? O sea, tienes que tener mucho cuidado siempre con lo que dices, sobre todo en temas de género, ¿no? Ujú. Porque la misma autoridad que te está recibiendo, quizá cuando llegue a su casa se friega la mujer, ¿no? Entonces hay que tener, cuando son temas de género, también hay que tener mucho cuidado. Y también es cierto que otra cosa que se me olvidaba decirte es que una cosa que sí puedes ir preguntando es si hay colectivos de mujeres ahí adentro, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, ahora ya casi no hay, pero antes de este gobierno, cuando existía el Progresa, hacían como los mismos programas sociales juntaban a las mujeres para, no sé, políticas de salud, talleres de salud y todo eso. Pero entonces ese tipo de espacios le permitía a las mujeres cuestionarse, ¿no? Y de algún modo tener un tipo de poder, pues, sobre, no sé, sobre la salud, sobre la educación. Eso desapareció con el nuevo gobierno, quitó todo, ¿no? Entonces, pero preguntar, por ejemplo, si hay un colectivo de niñas o de jóvenes, un colectivo, por ejemplo, las clínicas de salud casi siempre tienen un comité de salud de mujeres. Eso te permite acercarte a esos a comités colectivos y saber cuál es su perspectiva de ellas, de las alternativas que tienen las mujeres, no las que tú piensas, porque además tienes que saber, tienes que situarte y saber que tú eres una persona quizá de clase media, ¿no? Blanca, mestiza, ¿no? Que tienes una percepción de lo que es la mujer, de lo que es la vida. Ellas tienen otra diferente. Entonces, acercarte a este tipo de espacios te va a permitir como entender de un modo más como más local, pues la propia visión que ellas tienen de las mujeres, la propia visión de la educación, e incluso quizá ahí puedas encontrar algunas alternativas que puedas tú rescatar como alternativas para tu propuesta, ¿no? Entonces, igual ahí, pues preguntar, no van a ser 100, no van a ser 50, pero si son 5 que además ya tienen una visión diferente de lo que es ser mujer dentro de la comunidad, ¿no? Guau, qué gran plática, y me llevo mucho, mucho, y cada vez me hago más la idea a que es una tesis de licenciatura, y, pues, los objetivos en algún momento pueden ser ambiciosos y se irán consiguiendo en otro tipo de estudios, ¿no? Pero Y quizás ujú, solamente puedas limitarte a registrar. O sea, yo sé que tú y chicas han estado hablando del impacto, ¿no? Pero pues, es una tesis de licenciatura también. Quizá tu papel ahora es registrar, porque tampoco conoces la realidad. ujú, Y en la maestría quizá ya puedas ir profundizando, ¿no? exacto. Y me llevo muchísimo que trabajar, seguramente, sé que ello vamos a reestructurar nuestros objetivos de trabajo y nuestros plazos, la agenda que tenemos. Y cuando, bueno, cuando ella ya pueda ver este video y lo podemos reestructurar y planeemos algo, ojalá,
pudiéramos vernos en la siguiente ocasión ya con una propuesta que te pudiera ayudar y que me puedas decir si te parece una manera certera de poder irme integrando a la comunidad e irla trabajando. Con gusto, Qué Brenda. valor, Yacotzin, qué valor todo lo que me cuentas, qué valor, o sea, en qué lugares te has parado y sin miedo y como dices, como pues investigadoras, sí corremos mucho riesgo y más como mujeres, ¿no? Y más cuando no hay una organización que nos respalde, ¿no? Y queremos pues hacer ese tipo de estudios, qué valor y pues nada, yo sé que las mujeres maravillosas se conocen y no me queda duda de cómo tú y Seika se conocen, qué valiente. Sí, también tienes que hacer con Cheika, como estás solita, tienes que hacer con Cheika pues un protocolo de seguridad para ti. Porque el Ujú. hostigamiento en las comunidades, o sea, ese ni lo descartes, ¿eh? Sí, sí, Entonces sí sería una tienes que manera hacer de un protocolo de seguridad con Cheika y, y sí, entender que eres una mujer externa, ¿no? En la comunidad y que incluso aunque vayas 3 veces, corres riesgo. Entonces, ujú. no sé, por ejemplo, buscar un hotel que no sea barato, ¿no? Donde o sea, hay muchas cosas de seguridad que te van a ayudar, ¿no? Que esté como en una calle muy transitada, ¿no? Eh, si sufres hostigamiento, Cheika te tiene que acompañar porque más, por ejemplo, o sea, te digo, uno como mujer externa va sí o sí a sufrir hostigamiento. Ojalá y no te pase, pero es muy común, ¿no? Y sobre todo si vas sola, entonces, sí, yo creo que hay que platicar un poco más tu entrada a campo, porque no es un tema fácil. Oye, me tengo que ir porque tengo otra Sí, reunión y ya me están esperando. sí, muchísimas gracias por todo tu tiempo. Aquí como guardo, nada más le doy en